Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este mensaje tan especial sobre Proverbios capítulo 10, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las campanitas de notificación y compartas este video con aquellos que necesitan escuchar una palabra de sabiduría hoy. También te animo a que dejes en los comentarios tus peticiones de oración. Estaré orando por cada una de ellas. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, como si estuviéramos sentados en tu sala, compartiendo un café y abriendo juntos la palabra de Dios. Sabes, mientras preparaba este mensaje, pensaba en cuántas personas mayores de 40 años están enfrentando decisiones cruciales en sus vidas, lidiando con preocupaciones sobre sus hijos, sus finanzas, su futuro. Y es precisamente en estos momentos cuando la sabiduría de Proverbios 10 se vuelve más relevante que nunca. Este capítulo comienza diciendo: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y esto me recuerda inmediatamente la historia de Salomón mismo, quien siendo joven, cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, eligió la sabiduría. Imaginen ese momento registrado en Primera de Reyes capítulo 3, donde este joven rey, abrumado por la responsabilidad de gobernar un reino, reconoce su necesidad de sabiduría divina. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Salomón, nos hemos encontrado en situaciones donde necesitamos desesperadamente la sabiduría de Dios? En estos tiempos donde las estadísticas muestran que más del 70% de las personas mayores de 40 años experimentan ansiedad sobre el futuro de sus hijos, este versículo cobra un significado especial. Permítanme compartirles algo personal. Hace unos años, conocí a una hermana en la fe, María, quien luchaba con la situación de su hijo adulto. Él había tomado decisiones que la lastimaban profundamente, y ella venía a la iglesia con el corazón destrozado. Este primer versículo de Proverbios 10 fue como un bálsamo para su alma, porque le recordó que la sabiduría no es solo un don individual, sino que afecta a toda la familia. Continuando con el versículo 2, nos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Este versículo me transporta a la historia de Acán registrada en Josué capítulo 7. Recuerdan cómo su codicia no solo lo destruyó a él, sino que afectó a todo el pueblo de Israel. En nuestra sociedad actual, donde las estadísticas indican que el 65% de las personas luchan con decisiones financieras éticas, este versículo es más relevante que nunca. Cuando miramos el versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No puedo evitar pensar en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. En medio de una terrible sequía, Dios proveyó milagrosamente. ¿No es asombroso cómo Dios cuida de los suyos? En estos tiempos, donde más del 50% de los adultos mayores expresan preocupación por su seguridad financiera futura, este versículo nos recuerda las promesas de provisión divina. El versículo 4 nos desafía con una verdad práctica: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto me recuerda a José en Egipto, cuya diligencia lo llevó de la prisión al palacio. Su historia, registrada en Génesis, nos muestra cómo la excelencia en el trabajo, combinada con la fidelidad a Dios, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Reflexionemos sobre el versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Este principio de preparación y previsión me recuerda a José nuevamente, pero esta vez en su rol de administrador durante los 7 años de abundancia, preparándose para los 7 años de escasez. En nuestra época, donde los estudios muestran que solo el 40% de las personas están adecuadamente preparadas para su jubilación, este versículo nos llama a la acción sabia y preventiva. Los versículos 6 y 7 nos hablan sobre la bendición sobre la cabeza del justo, y cómo la memoria del justo será bendita. Esto me transporta a la historia de Daniel, quien mantuvo su integridad en medio de una cultura hostil. Su testimonio fue tan poderoso que incluso reyes paganos reconocieron al Dios verdadero.
En nuestra sociedad actual, donde las estadísticas indican que el 80% de las personas mayores de 40 años se preocupan por el legado que dejarán, estos versículos nos recuerdan que una vida de integridad es el mejor patrimonio que podemos dejar. Mientras reflexionamos sobre estos primeros versículos, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿cómo estás aplicando estos principios de sabiduría en tu vida diaria? ¿Qué legado estás construyendo para las próximas generaciones? Gracias por seguir en este viaje espiritual. Continuemos profundizando en las verdades transformadoras de Proverbios 10. El versículo 8 nos dice, «El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá». Esto me recuerda la historia de Roboam, el hijo de Salomón, registrada en Primera de Reyes capítulo 12. ¿Recuerdan cómo rechazó el consejo de los ancianos y perdió gran parte del reino? Las estadísticas actuales muestran que el 75% de las personas mayores de 40 años se arrepienten de no haber escuchado consejos sabios en su juventud. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares donde nuestra terquedad nos llevó por caminos difíciles? Avanzando al versículo 9, «El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto». Esta verdad me transporta a la vida de Job, un hombre que mantuvo su integridad incluso cuando todo parecía estar en su contra. En nuestros días, donde los estudios indican que el 60% de las personas enfrentan dilemas éticos en su trabajo, la historia de Job nos recuerda que la integridad vale más que cualquier ganancia material. El versículo 10 nos advierte, «El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios caerá». Esto me hace pensar en la historia de Absalón, quien con gestos y palabras engañosas robó el corazón del pueblo contra su padre David. Las encuestas actuales revelan que el 85% de las personas mayores de 40 años han experimentado traición en relaciones de confianza. ¿No es asombroso cómo esta antigua sabiduría sigue siendo tan relevante? Reflexionemos sobre el versículo 11. «Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos». Esta verdad me recuerda a Moisés, quien con sus palabras guió al pueblo de Israel y transmitió la ley de Dios. En nuestra era digital, donde las palabras pueden viralizarse en segundos, este versículo nos desafía a usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Los versículos 12 y 13 nos hablan sobre el amor que cubre todas las faltas y la sabiduría que se halla en los labios del prudente. Esto me transporta a la historia de Abigail, quien con palabras sabias evitó un derramamiento de sangre entre David y Nabal. Las estadísticas muestran que el 90% de los conflictos familiares podrían resolverse con comunicación sabia y amor verdadero. El versículo 14 dice, «Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio está cerca de la calamidad». Esto me recuerda a Samuel, quien desde joven aprendió a escuchar y guardar la palabra de Dios. En nuestra sociedad actual, donde el 55% de las personas admiten hablar antes de pensar, este versículo nos invita a cultivar el arte del silencio sabio. Meditemos en el versículo 15. «Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. La ruina de los pobres es su pobreza». Este versículo me lleva a pensar en la historia del rico insensato en Lucas capítulo 12. En estos tiempos donde las estadísticas muestran que el 70% de las personas mayores de 40 años temen no tener suficiente para su retiro, este versículo nos recuerda que nuestra verdadera seguridad está en Dios. El versículo 16 nos enseña, «La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado». Esto me recuerda a Nehemías, cuyo trabajo de reconstrucción no solo restauró muros físicos, sino también espirituales. En nuestra época, donde el 65% de las personas cuestionan el impacto de su trabajo, esta verdad nos recuerda que todo lo que hacemos para el Señor tiene valor eterno. Los versículos 17 y 18 nos hablan sobre guardar la instrucción y los labios mentirosos. Esto me transporta a la historia de José y sus hermanos, donde vemos las consecuencias a largo plazo tanto de la mentira como de la integridad. Los estudios actuales
indican que el 78% de las personas mayores de 40 años consideran que la honestidad es el valor más importante para enseñar a las siguientes generaciones. Queridos hermanos, mientras reflexionamos sobre estas verdades, permítanme hacerles algunas preguntas. ¿Cómo están usando sus palabras? ¿Están construyendo puentes o levantando muros? Sus acciones diarias reflejan la sabiduría que viene de lo alto. En estos momentos, quizás algunos de ustedes están luchando con decisiones difíciles en sus trabajos, enfrentando conflictos familiares o preocupados por su futuro financiero. Les recuerdo que la sabiduría de Dios está disponible para todos los que la buscan con sinceridad de corazón. Gracias por su atención hasta ahora. Continuemos con esta última sección de nuestro estudio profundo de Proverbios 10, donde encontraremos verdades que transformarán nuestras vidas. El versículo 19 nos advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto me recuerda inmediatamente la historia de Pedro, quien en su impetuosidad a menudo hablaba antes de pensar, llegando incluso a negar a Jesús 3 veces. Las estadísticas actuales muestran que el 82% de los conflictos familiares comienzan por palabras dichas sin pensar. ¿Cuántos de nosotros, como Pedro, hemos tenido que aprender esta lección de la manera difícil? Avancemos al versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Esta verdad me transporta a la vida del rey David, cuyos salmos siguen siendo un tesoro de sabiduría y adoración hasta hoy. En nuestra era, donde los estudios indican que el 68% de las personas mayores de 40 años anhelan dejar un legado significativo, las palabras de David nos recuerdan el poder duradero de un testimonio justo. El versículo 21 nos dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esto me hace pensar en Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación, cuyas palabras de ánimo fortalecieron a la iglesia primitiva. En estos tiempos donde la depresión y la ansiedad afectan al 75% de los adultos mayores, necesitamos más que nunca personas que usen sus palabras para edificar y consolar. Reflexionemos sobre el versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esta verdad me recuerda la historia de Ruth, quien dejó todo para seguir al Dios verdadero, y encontró una riqueza que iba más allá de lo material. Las encuestas muestran que el 90% de las personas que han experimentado satisfacción duradera en la vida son aquellas que priorizaron los valores espirituales sobre las ganancias materiales. Los versículos 23 y 24 nos hablan sobre cómo el hacer maldad es como un juego para el necio, mientras que lo que el impío teme, eso le vendrá. Esto me transporta a la historia de Amán en el libro de Esther, cuyas propias maquinaciones lo llevaron a su destrucción. En nuestra sociedad actual, donde el 70% de las personas admiten vivir con temor al futuro, estos versículos nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El versículo 25 proclama: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Esto me recuerda a Daniel, quien permaneció firme en su fe, incluso en medio de la persecución. Las estadísticas actuales muestran que el 85% de los creyentes mayores de 40 años han enfrentado algún tipo de oposición por su fe. Los versículos 26 al 28 nos hablan sobre la pereza, la esperanza de los justos y el camino de Jehová. Esto me hace pensar en Josué y Caleb, quienes mantuvieron su fe y esperanza durante 40 años en el desierto. En estos tiempos, donde el 65% de las personas luchan con el desánimo, su ejemplo nos inspira a permanecer firmes. Los últimos versículos 29 al 32 nos recuerdan que el camino de Jehová es fortaleza para el perfecto, pero destrucción para los que hacen iniquidad. Esto me transporta a la historia de Noé, quien encontró gracia ante los ojos de Dios en medio de una generación perversa. En nuestra época, donde las estadísticas indican que el 78% de las personas
se sienten abrumadas por la maldad en el mundo, estos versículos nos aseguran que Dios sigue protegiendo a los suyos. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este estudio de Proverbios 10, permítanme hacer un llamado a nuestros corazones. En un mundo donde las estadísticas muestran que el 90% de las personas mayores de 40 años luchan con preocupaciones sobre el futuro, estas verdades eternas nos ofrecen un ancla segura. La sabiduría que hemos estudiado hoy no es simplemente información, es una invitación a una vida transformada en Cristo. Les animo a que tomen estas verdades y las apliquen en sus vidas diarias. Que cada mañana al despertar, recuerden que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece, que sus palabras tienen el poder de sanar o herir, y que su integridad es más valiosa que cualquier tesoro terrenal. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración especial. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Te pedimos que estas verdades de Proverbios 10 se arraiguen profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos a ser sabios en nuestras palabras, justos en nuestras acciones y fieles en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. No olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Dejen sus testimonios y peticiones de oración en los comentarios. Estaré orando por cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro en su palabra. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este mensaje tan especial sobre Proverbios capítulo 10, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives las campanitas de notificación y compartas este video con aquellos que necesitan escuchar una palabra de sabiduría hoy. También te animo a que dejes en los comentarios tus peticiones de oración. Estaré orando por cada una de ellas. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, como si estuviéramos sentados en tu sala, compartiendo un café y abriendo juntos la palabra de Dios. Sabes, mientras preparaba este mensaje, pensaba en cuántas personas mayores de 40 años están enfrentando decisiones cruciales en sus vidas, lidiando con preocupaciones sobre sus hijos, sus finanzas, su futuro. Y es precisamente en estos momentos cuando la sabiduría de Proverbios 10 se vuelve más relevante que nunca. Este capítulo comienza diciendo: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y esto me recuerda inmediatamente la historia de Salomón mismo, quien siendo joven, cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, eligió la sabiduría. Imaginen ese momento, registrado en Primera de Reyes capítulo 3, donde este joven rey, abrumado por la responsabilidad de gobernar un reino, reconoce su necesidad de sabiduría divina. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Salomón, nos hemos encontrado en situaciones donde necesitamos desesperadamente la sabiduría de Dios? En estos tiempos donde las estadísticas muestran que más del 70% de las personas mayores de 40 años experimentan ansiedad sobre el futuro de sus hijos, este versículo cobra un significado especial. Permítanme compartirles algo personal. Hace unos años, conocí a una hermana en la fe, María, quien luchaba con la situación de su hijo adulto. Él había tomado decisiones que la lastimaban profundamente, y ella venía a la iglesia con el corazón destrozado. Este primer versículo de Proverbios 10 fue como un bálsamo para su alma, porque le recordó que la sabiduría no es solo un don individual, sino que afecta a toda la familia. Continuando con el versículo 2, nos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Este versículo me transporta a la historia de Acán registrada en Josué capítulo 7. Recuerdan cómo su codicia no solo lo destruyó a él, sino que afectó a todo el pueblo de Israel. En nuestra sociedad actual, donde las estadísticas indican que el 65% de las personas luchan con decisiones financieras éticas, este versículo es más relevante que nunca. Cuando miramos el versículo 3,
Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No puedo evitar pensar en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. En medio de una terrible sequía, Dios proveyó milagrosamente. ¿No es asombroso cómo Dios cuida de los suyos? En estos tiempos, donde más del 50% de los adultos mayores expresan preocupación por su seguridad financiera futura, este versículo nos recuerda las promesas de provisión divina. El versículo 4 nos desafía con una verdad práctica. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto me recuerda a José en Egipto, cuya diligencia lo llevó de la prisión al palacio. Su historia, registrada en Génesis, nos muestra cómo la excelencia en el trabajo, combinada con la fidelidad a Dios, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Reflexionemos sobre el versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Este principio de preparación y previsión me recuerda a José nuevamente, pero esta vez en su rol de administrador durante los 7 años de abundancia, preparándose para los 7 años de escasez. En nuestra época, donde los estudios muestran que solo el 40% de las personas están adecuadamente preparadas para su jubilación, este versículo nos llama a la acción sabia y preventiva. Los versículos 6 y 7 nos hablan sobre la bendición sobre la cabeza del justo y cómo la memoria del justo será bendita. Esto me transporta a la historia de Daniel, quien mantuvo su integridad en medio de una cultura hostil. Su testimonio fue tan poderoso que incluso reyes paganos reconocieron al Dios verdadero. En nuestra sociedad actual, donde las estadísticas indican que el 80% de las personas mayores de 40 años se preocupan por el legado que dejarán, estos versículos nos recuerdan que una vida de integridad es el mejor patrimonio que podemos dejar. Mientras reflexionamos sobre estos primeros versículos, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿cómo estás aplicando estos principios de sabiduría en tu vida diaria? ¿Qué legado estás construyendo para las próximas generaciones? Gracias por seguir en este viaje espiritual. Continuemos profundizando en las verdades transformadoras de Proverbios 10. El versículo 8 nos dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Esto me recuerda la historia de Roboam, el hijo de Salomón, registrada en Primera de Reyes capítulo 12. ¿Recuerdan cómo rechazó el consejo de los ancianos y perdió gran parte del reino? Las estadísticas actuales muestran que el 75% de las personas mayores de 40 años se arrepienten de no haber escuchado consejos sabios en su juventud. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares donde nuestra terquedad nos llevó por caminos difíciles? Avanzando al versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Esta verdad me transporta a la vida de Job, un hombre que mantuvo su integridad incluso cuando todo parecía estar en su contra. En nuestros días, donde los estudios indican que el 60% de las personas enfrentan dilemas éticos en su trabajo, la historia de Job nos recuerda que la integridad vale más que cualquier ganancia material. El versículo 10 nos advierte, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios caerá. Esto me hace pensar en la historia de Absalón, quien con gestos y palabras engañosas robó el corazón del pueblo contra su padre David. Las encuestas actuales revelan que el 85% de las personas mayores de 40 años han experimentado traición en relaciones de confianza. ¿No es asombroso cómo esta antigua sabiduría sigue siendo tan relevante? Reflexionemos sobre el versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Esta verdad me recuerda a Moisés, quien con sus palabras guió al pueblo de Israel y transmitió la ley de Dios. En nuestra era digital, donde las palabras pueden viralizarse en segundos, este versículo nos desafía a usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Los versículos 12 y 13 nos hablan sobre el amor que cubre todas las faltas y la sabiduría que se halla en los labios del prudente. Esto me transporta a la historia de Abigail, quien con palabras sabias
evitó un derramamiento de sangre entre David y Nabal. Las estadísticas muestran que el 90% de los conflictos familiares podrían resolverse con comunicación sabia y amor verdadero. El versículo 14 dice: «Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio está cerca de la calamidad». Esto me recuerda a Samuel, quien desde joven aprendió a escuchar y guardar la palabra de Dios. En nuestra sociedad actual, donde el 55% de las personas admiten hablar antes de pensar, este versículo nos invita a cultivar el arte del silencio sabio. Meditemos en el versículo 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. La ruina de los pobres es su pobreza. Este versículo me lleva a pensar en la historia del rico insensato en Lucas capítulo 12. En estos tiempos donde las estadísticas muestran que el 70% de las personas mayores de 40 años temen no tener suficiente para su retiro, este versículo nos recuerda que nuestra verdadera seguridad está en Dios. El versículo 16 nos enseña: «La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado». Esto me recuerda a Nehemías, cuyo trabajo de reconstrucción no solo restauró muros físicos, sino también espirituales. En nuestra época, donde el 65% de las personas cuestionan el impacto de su trabajo, esta verdad nos recuerda que todo lo que hacemos para el Señor tiene valor eterno. Los versículos 17 y 18 nos hablan sobre guardar la instrucción y los labios mentirosos. Esto me transporta a la historia de José y sus hermanos, donde vemos las consecuencias a largo plazo tanto de la mentira como de la integridad. Los estudios actuales indican que el 78% de las personas mayores de 40 años consideran que la honestidad es el valor más importante para enseñar a las siguientes generaciones. Queridos hermanos, mientras reflexionamos sobre estas verdades, permítanme hacerles algunas preguntas. ¿Cómo están usando sus palabras? ¿Están construyendo puentes o levantando muros? Sus acciones diarias reflejan la sabiduría que viene de lo alto. En estos momentos, quizás algunos de ustedes están luchando con decisiones difíciles en sus trabajos, enfrentando conflictos familiares o preocupados por su futuro financiero. Les recuerdo que la sabiduría de Dios está disponible para todos los que la buscan con sinceridad de corazón. Gracias por su atención hasta ahora. Continuemos con esta última sección de nuestro estudio profundo de Proverbios 10, donde encontraremos verdades que transformarán nuestras vidas. El versículo 19 nos advierte: «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». Esto me recuerda inmediatamente la historia de Pedro, quien en su impetuosidad a menudo hablaba antes de pensar, llegando incluso a negar a Jesús 3 veces. Las estadísticas actuales muestran que el 82% de los conflictos familiares comienzan por palabras dichas sin pensar. ¿Cuántos de nosotros, como Pedro, hemos tenido que aprender esta lección de la manera difícil? Avancemos al versículo 20. «Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada». Esta verdad me transporta a la vida del rey David, cuyos salmos siguen siendo un tesoro de sabiduría y adoración hasta hoy. En nuestra era, donde los estudios indican que el 68% de las personas mayores de 40 años anhelan dejar un legado significativo, las palabras de David nos recuerdan el poder duradero de un testimonio justo. El versículo 21 nos dice: «Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento». Esto me hace pensar en Bernabé, conocido como el Hijo de Consolación, cuyas palabras de ánimo fortalecieron a la iglesia primitiva. En estos tiempos donde la depresión y la ansiedad afectan al 75% de los adultos mayores, necesitamos más que nunca personas que usen sus palabras para edificar y consolar. Reflexionemos sobre el versículo 22. «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». Esta verdad me recuerda la historia de Ruth, quien dejó todo para seguir al Dios verdadero, y encontró una riqueza que iba más allá de lo material. Las encuestas muestran que el 90% de las personas que han experimentado satisfacción duradera en la vida
son aquellas que priorizaron los valores espirituales sobre las ganancias materiales. Los versículos 23 y 24 nos hablan sobre cómo el hacer maldad es como un juego para el necio, mientras que lo que el impío teme, eso le vendrá. Esto me transporta a la historia de Amán en el libro de Esther, cuyas propias maquinaciones lo llevaron a su destrucción. En nuestra sociedad actual, donde el 70% de las personas admiten vivir con temor al futuro, estos versículos nos recuerdan que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El versículo 25 proclama: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Esto me recuerda a Daniel, quien permaneció firme en su fe, incluso en medio de la persecución. Las estadísticas actuales muestran que el 85% de los creyentes mayores de 40 años han enfrentado algún tipo de oposición por su fe. Los versículos 26 al 28 nos hablan sobre la pereza, la esperanza de los justos y el camino de Jehová. Esto me hace pensar en Josué y Caleb, quienes mantuvieron su fe y esperanza durante 40 años en el desierto. En estos tiempos, donde el 65% de las personas luchan con el desánimo, su ejemplo nos inspira a permanecer firmes. Los últimos versículos 29 al 32 nos recuerdan que el camino de Jehová es fortaleza para el perfecto, pero destrucción para los que hacen iniquidad. Esto me transporta a la historia de Noé, quien encontró gracia ante los ojos de Dios en medio de una generación perversa. En nuestra época, donde las estadísticas indican que el 78% de las personas se sienten abrumadas por la maldad en el mundo, estos versículos nos aseguran que Dios sigue protegiendo a los suyos. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este estudio de Proverbios 10, permítanme hacer un llamado a nuestros corazones. En un mundo donde las estadísticas muestran que el 90% de las personas mayores de 40 años luchan con preocupaciones sobre el futuro, estas verdades eternas nos ofrecen un ancla segura. La sabiduría que hemos estudiado hoy no es simplemente información, es una invitación a una vida transformada en Cristo. Les animo a que tomen estas verdades y las apliquen en sus vidas diarias. Que cada mañana al despertar, recuerden que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece, que sus palabras tienen el poder de sanar o herir, y que su integridad es más valiosa que cualquier tesoro terrenal. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración especial. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Te pedimos que estas verdades de Proverbios 10 se arraiguen profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos a ser sabios en nuestras palabras, justos en nuestras acciones y fieles en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. No olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas verdades transformadoras. Dejen sus testimonios y peticiones de oración en los comentarios. Estaré orando por cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro en su palabra.